indicar que salen datos de memoria. Eso es lo que puede entrar entonces y salir de la memoria. Esto es lo que sale solamente, no puede decir otra cosa. La memoria no puede enviar más que datos al procesador o datos a un dispositivo de entrada-salida vía DMA. Sí. Vamos a eso. Otra cosa, vamos a ver el procesador. Ahora, ¿qué puede llevar el procesador? Vamos a ver. Y que 2 horas de auto, la lección. Hay poco, pero sí, no tengo pasos todavía. Hay que anotar. Vamos a ver. Instrucciones. Llegan instrucciones de dónde? De las que le de memoria, le llegan instrucciones que son como datos. Leen instrucciones y datos, pero las instrucciones son datos, ¿no? En forma de instrucciones. Binarios. Y también me llegan operando. Son datos también. Ya. Aquí debe ser instrucciones y operando, realmente. El libro dice instrucciones y datos, pero lee datos e instrucciones, que es un dato, y operando, operando números. ¿Ya? También que le llega señales de interrupción. ¿Por qué? Porque el sistema, ¿quién no puede interrumpir al procesador? Enviar una señal de solicitar una interrupción. No es que lo interrumpe, le solicita una interrupción. Entonces, le pueden llegar del sistema que las interrupciones del sistema están programadas, ¿verdad? Para hacer ciertos ajustes. ¿Ok? Están programadas, normalmente cuando sucede una señal de interrupción del sistema, es en modo supervisor, no es en modo usuario. ¿Ya? Pero cuando ocurre una señal de interrupción, también puede ser de un dispositivo de entrada-salida. Los dispositivos de entrada-salida, por lo general, primero envían una solicitud de interrupción, ¿ya? Si el procesador la acepta, entonces inmediatamente procede a hacer la interrupción y a hacer la actividad, claro. Si no, la puede dejar pendiente, se dice que se enmascara, la deja pendiente. Las de mayor prioridad se atienden con la prioridad, y las de menor prioridad se pueden dejar pendientes. Una de mayor prioridad, por ejemplo, es una línea de comunicación que se conectan a salir, en una comunicación. Cuando envíe una señal de interrupción, tiene que inmediatamente empezar a atenderla porque, como sea vial, tienden a perderse los datos. Entonces, es una comunicación, línea de comunicación. Entonces, tiene que atenderlo, tiene alta prioridad. Entonces, llega el señal de interrupción del sistema y de dispositivos de entrada-salida, puede ser. ¿Ya? Por eso hay uno en los módulos generan los módulos de entrada y salida son los que generan, no es el dispositivo, digamos, no es una impresora, ni un ratón, ni un teclado el que va a generar la señal, la genera él, obviamente que está solicitando entrar al sistema, pero el módulo lo hace a través del módulo, entrada y salida, y el módulo es el que envía esa señal, la canaliza, pues. ¿Okay? Que puede ser un procesador de entrada y salida, inclusive un IoT. Ok, bueno. ¿Qué sale del procesador? Salen direcciones, salen señales de control que salen de la unidad de control para adentro, ¿verdad? Las direcciones normalmente están en un registro que se llama registro MAR, Memory Address Register, que es el registro de memoria de direcciones, ¿ya? Memoria. Y también salen señales de control que también de la unidad de control, la genera. La unidad de control genera estas señales hacia afuera del procesador, hacia la memoria, como write y read, ¿ya? Que llegaron ya en expliqué anteriormente, o hacia entrada-salida, puede ser in-out, que es una señal de como write y read, ¿verdad? ¿Ok? Nada más que para entrada-salida. Y datos, pueden salir datos, ¿hacia dónde? A escribir datos a la memoria, ¿verdad? O enviar datos también a entrada-salida. Escribe datos después del procesamiento, o sea, cuando lo va a escribir, pues siempre el dato que sale del procesador es el resultado de una operación, ¿ya? Los datos que llegan son operandos para hacer una operación, no es una suma, pero los que salen ya del procesador ya son el resultado de una operación. Vamos, puede ser intermedia inclusive, si no hay cupo en los registros, si no hay espacio en los registros para guardar un resultado intermedio es posible, es muy raro, pero que se guarde en memoria temporalmente y después se vuelva a cargar para utilizarlo porque es intermedio el resultado, digamos, es la suma el resultado de una suma que es parte de una fórmula más compleja. ¿Ya? Ok. Bueno, eso es lo que sale, entra y sale del procesador. Recuerden que las interrupciones son del sistema y del dispositivo de entrada-salida. ¿Ok? Y que las señales de control vienen de la unidad de control. Esto es, hay un registro de direcciones, MARC, se llama, y aquí hay otro registro de datos que se llama MBR, Memory Buffer Register. ¿verdad? Ese registro le llegan datos y le pueden salir datos, es bidireccional, porque este es bidireccional, este es unidireccional, y este puede ser bidireccional o unidireccional, dependiendo. Ok.
Ahora, el módulo de entrada-salida, ¿qué le llega al módulo de entrada-salida? Lo mismo que le ponemos en términos de read, ¿verdad? Cuando se va a traer algo de algún dispositivo hacia el sistema, memoria, por favor. Y write cuando va del sistema hacia el exterior. Vamos, pero normalmente se lee, lo que van hacia afuera es out, ¿verdad? Es write, y lo que cuando se va a leer es in. Esas son lo que se utiliza para entrar y salir normalmente. Pero lo vamos a poner en términos de read y write, es lo mismo, pero es in y out. Normalmente vamos al momento de realidad que se pueden utilizar los dos, dependiendo qué tipo de, cómo estén los puertos. Se dice que estas, ¿cómo dice? Las instrucciones de entrada y salida pueden estar mapeadas o aisladas. Vamos a explicar eso en entrada y salida. Este es el caso cuando son mapeadas. Vamos. O que utiliza read y write. Bueno, direcciones. ¿Qué le puede dar un nuevo usuario? Una dirección, que puede dar direcciones, uno de estos puertos, ¿no? Interfaz de entrada y salida, ¿ya? También le pueden llegar datos del sistema, le pueden llegar datos de la memoria, ¿verdad? Hacia el módulo de internet que van hacia cierto dispositivo que lo está pidiendo, solicitando, ¿verdad? Y también datos externos, como datos externos, ¿cómo quedo? Datos externos del sistema. Datos externos se refiere también a datos externos para entrar y salir de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el dato es externo, porque miren, todo esto viene del sistema, de la memoria, del procesador, estamos hasta aquí, ya. Pero datos externos, ¿qué quiere decir con datos externos? Bueno, imagínate que conectan una USB ahí, la computadora, y en otro puerto conectan un disco duro, ¿ya? Externo, y copia de la USB al disco externo. Entonces, ¿qué está haciendo? Trasladando un dato de un dispositivo de entrada a salida a otro de entrada a salida, no está tanto externo. Vamos, está como haciendo esto, ¿sí? Está como que estuviera haciendo esto y volviendo a salir acá, pero lo ponen por acá porque es como que llegar a eso, y de hecho le está llegando porque el módulo de entrada y salida lo va a canalizar para que vuelva a salir por el mismo módulo, pero lo que está haciendo es copiando entre dos dispositivos de entrada y salida. Es datos que están comunicando entre dos dispositivos de entrada y salida, por ejemplo, dos memorias que están conectadas y pagando de datos. Ya, ok, a eso se refiere. Estamos claros con el concepto, ¿no? Y datos internos, ¿qué le sale? Pues, bueno, salen datos internos hacia el sistema. Esto puede ir hacia el sistema. Ya sale esto, pero hacia el sistema, no desde el sistema como esto. Vamos, datos externos, otra vez, miren, van saliendo datos externos, ¿ok? Y le pueden ver. Es lo mismo que esto, ¿eh? Datos externos, va hacia un dispositivo de entrada salida que esté conectado también, pues es más dato externo. Esto no va al sistema, va a otro, ya puede ser que el dispositivo le esté enviando usted a imprimir el impresora de entrada salida, ¿verdad? Si manda una memoria que esté conectada a USB, manda a imprimir a un impresora, inmediatamente eso es un dato externo, porque está mandando de la USB que no está a otro dispositivo externo que es la computadora. Vamos, es también un ejemplo. Datos externos. Y las señales de interrupción son las que salen de los dispositivos que quieren interrumpir, porque dije que son los dispositivos de toda salida, los que generan también interrupciones. Entonces salen de señales de interrupción hacia el sistema y estas van hacia el procesador. Y verá el procesador si las atiende inmediatamente o las deja pendientes, ¿no? De una prioridad. Entonces, si usted conecta esos tres módulos, desde el primero, la memoria, todas las líneas que vienen conectadas, esas que son así, dibujadas así, ¿ya? ¿Ya? Usted las conecta, entre todas forma la conexión de una computadora. Si las conecta correctamente, ¿va? Inmediatamente tiene una computadora conectada. Gracias. Intenten, no hay casi, ¿no? No le tiene que sobrar ni salida ni entrada ahí. Las únicas que quedan, creo que, como saliendo son estas. Pero ahí todas van a algún lugar. ¿Sí? Y se conectan y se forman todo el sistema. ¿Sí? Ok, un modo de entrada y salida puede controlar más de un dispositivo externo, ¿verdad? Nos referimos a cada una de estas interfaces como esta interfaz con un dispositivo con el nombre de puerto, ¿verdad? Los puertos realmente lo que tienen en cada puerto, el proveedor direcciona puertos, ¿verdad? Y el puerto tiene conectado una interfase, la interfase que es donde va a llegar el dispositivo que se conecte ahí, ¿ok? Esa interfase tiene varios niveles ahí, como los niveles del modelo OSI de las redes, algo así, ¿verdad? Son como 3 o 4 niveles. Y después el dispositivo se acopla ahí, ahora trabaja con unos niveles y se sincroniza con el módulo y el módulo se sincroniza con el sistema. ¿Verdad? Ahí va, cuando vamos a entrar a salir, vamos a ver algo. Espero encontrar una gráfica porque en los libros no sale eso de la interfaz.
Sale ahí que dice interfase, pero lo que sale es el puerto, pero no salen las capas del puerto. Eso es muy importante para que ustedes vean cómo es que el dispositivo, según hay varios dispositivos de diferentes tipos, cómo es que realmente a través de la interfase se comunica, ¿verdad? Con el módulo de salida y le da el módulo de salida necesario para que le comunique el sistema. Vamos. Bueno, tipos de transferencia. En una dispositivos creo que también hay que tener tanta información. Yo creo que la gente en una computadora que dar, ¿no? Ahí sale, es de la Universidad del Rey Juan Carlos de España, que con Complutense se supone que son las mejores de España. Complutense de Madrid y la Rey Juan Carlos. Es muy buena, realmente esa área de perspectiva, por lo menos, muy explicada. Ok, memoria, las tipos de transferencia que pueden haber son, ¿están escuchando? ¿Ah? Sí. Sí, le escuchamos. Bueno, Sí. bueno, bueno. Bueno, espera que yo estoy tomando paritos ahí porque ni me huevo. Tipos de transferencia, memoria, procesador, ¿verdad? O sea, las transferencias que pueden haber son memoria y procesador, o sea, eso se llama lectura. Cuando la información va de la memoria, te vas que es una lectura a memoria. El procesador de memoria, ¿qué es eso? Una escritura a memoria. Para el procesador a memoria. Vamos. Entrada, salida, procesador. Read, es un read. Entrada, salida es un read que está haciendo el procesador porque está trayendo entrada, salida hacia él vía módulo de entrada, salida. Pero no puede hacer eso sin intervención o por medio de otra cosa más que el módulo de entrada, salida. O sea, módulo entendido como un módulo sencillo o como un procesador de entrada, salida o como un canal de entrada, salida, es lo mismo. Eso le va a permitir hacer los read. Procesador, entrada, salida. El procesador envía datos, al contrario, a los dispositivos de entrada, salida, que es como una escritura, ¿ya? Es el otro tipo de transferencia. Es como un write, eso, que ese sería un out. ¿No? Ok, memoria, el otro es memoria hacia entrada, salida. Miren que no está entendiendo el profesor. Memoria, entrada, salida o entrada, salida, memoria. Vía Direct Memory Access, el que mencioné, el DMA, el Direct Memory Access, acceso directo a memoria. Cuando eso sucede, una instrucción de entrada-salida y un dispositivo de entrada-salida le está ejecutando la memoria, ¿no? Un bloque de datos, por ejemplo, un procesador, o pueden tener datos de un bloque de datos bastante grande, ¿ya? Entonces, la memoria entra en el procesador, como la memoria siempre es clave, no puede establecer una comunicación con entrada-salida, decirle, sí, ya me lo solicitaste, ahí te lo entendido los datos, ahí van, todo eso, no. No puede hacer eso, la memoria solo puede ser escrita o leída, no puede comunicarse en forma con ningún protocolo. Entonces viene el procesador y activa este DMA, el procesador lo activa. Y además de activarlo, le da la dirección que necesita de memoria, porque no puede direccionar sobre el procesador de dirección, le da la dirección donde inicia el bloque de datos que está pidiendo el dispositivo, ¿ya? Y le da otros datos, otros parámetros que necesita para poder comunicar la memoria con la salida. Pero el que está interviniendo es el DMA, la memoria solo está simplemente operando, ¿va? Siendo escrito o siendo leída. Pero el que está haciendo el protocolo de comunicación con el dispositivo es el DMA, es un microcontrolador, ¿ya? Porque la memoria se traslada. ¿Ok? Entonces, siempre, cuando es memoria entrada-salida, o de entrada-salida memoria, o viceversa, siempre es vía DMA. ¿No? Por muy sistema que sea, multinúcleo y todo, cuando ocurre esto, siempre va a actuar a través del DMA, no puede hacer otra forma. ¿No? Porque la memoria, y fuera a ver que las han hecho, las DRAM las han hecho más de mayor capacidad, obviamente al hacerlas de mayor capacidad hay menos espacio para más lógica, aún así eso nos impide tener capacidad de comunicación e iniciar las transacciones todavía, porque solo es una memoria, pues, son un celda de memoria. La única lógica que tiene es la lógica de entrada, que puede censar un read y un write solamente. Y va a ser escrito en leída, todo eso puede hacer, pues, ser escrito en leída, porque eso lo tiene para eso, para la lógica. Pero no comporta lógica que tiene el satélite. ¿Ya? Y lo demás, todo el chip es pura celda de memoria. Normalmente grandes son capacitores y conectores para hacerlo. Pero no tiene capacidad para entablar o establecer, perdón, un ritmo de comunicación o un protocolo de comunicación. Ok, bueno, eso, ¿verdad? Esos son los tipos de transferencias que pueden ser incluso.
El bus, ¿verdad? Realmente son varias líneas. Bueno, este bus sería de 8 líneas, de un byte, para permitir un byte en paralelo, ¿verdad? O sea que en cada tiempo aquí, esto va aquí en estas líneas de conducción, ¿verdad? Estos valores de 0 y 1 son señales de voltaje. Una señal de voltaje en el rango del 0 y una señal de voltaje en el rango del 1. Los sistemas tienen eso, ¿verdad? Que si trabajas con transistores, digamos CMOS, que son los que se utilizan ahora, el rango del 0 es de 0 a 1.2, creo, o 1.5, y el rango del 1 es de 3.5 voltios, así, por el voltaje de la fuente. Cualquier voltaje que esté en esos rangos es 1 por 0. ¿Por qué es así? Porque como hay fluctuación de los voltajes constantes, entonces no se puede tener un voltaje fijo, se pone un rango de voltaje. Entonces, esos ceros van en el rango del 0, los unos van en el rango del 0. Cuando la línea, cuando se van en la línea, primero entran ahí, nos dan la dirección, el proveedor coloca la dirección en este bus, digamos, pero en un momento que coloca la dirección, los datos no son válidos, ¿verdad? Son corruptos, se dice, porque así como los políticos de aquí, la mayoría de los políticos, ¿sí? No. Entonces, miren, llega hasta un tiempo que ya son varios, ya se mira como 0 y como 6 y como 1, ¿verdad? Como no, porque ya estabilizan el estado. Eso se llama tiempo de estabilización, ¿verdad? Dirección. Eso lo pueden estar los manuales. Dicen que, mira, ahí, fíjate, tiempo de estabilización o el tiempo de validez, ¿verdad? Eso es nanosegundos, no es que es un tiempo, también, un milisegundo, también, ni medio, no, nanosegundos, no, nanosegundos, ni más todavía. Porque los sistemas también ahora vienen mucho mejor diseñados, los tiempos de estabilización de las señales son menos. Sí, se tardan un poco menos en estabilizarse, porque eran menos la tecnología, menos calidad que lo que es ahora. Y literal, no lo inventaron en años 48, 50, 60, ¿verdad? Entonces, era mucho más eficiente. Ok, bueno. Entonces, eso. Entonces, son líneas. Y vemos otro dibujo acá donde los módulos de procesador, los módulos de memoria, que pueden ser varios, puede haber un caché, una memoria de RAM, o dos niveles de caché fuera del procesador. Ahora todo está integrado acá, pero antes estaban fuera, memoria de RAM, todas esas líneas son varios módulos. Y pueden ser procesadores dentro de esa línea, IOP, pueden ser varios también. En el libro está que salen ahí dibujos y salen varios IOP conectados. Ahí verán ustedes que uno cree que la computadora solo porque trae 4 entradas. Una trae 3 seriales, damos un HDMI, otra que trae otra entrada ahí, para el impresor y cosas así. Creo que eso la gente no. El nivel de acceso del bus, por ejemplo, se puede comprar uno solo, hasta que complete el ancho de banda de Jesús. Pueden ser hasta 16, para condiciones, se puede poner, pero porque hablamos de varios módulos empresariales. Ahora hablaríamos solo de uno, que solo tuviera 4, 3 USB, otro para el audio, otro para el video, y otro más, otra cuestión. ¿Sí? Vamos. Y la evolución es más ignorante. Claro. Ok. Este, ok. Fíjense bien, ¿ves? Este sistema, que tiene varios módulos, todos los módulos, por favor, tienen un procesador. Aunque sea multinúcleo, solo va a haber un procesador, una computadora, puede tener 4, 8, un procesador, lo que está replicando dentro de digamos. Pero puede tener una jerarquía de la memoria y puede tener varios módulos, ¿verdad? Pero siempre la línea de control va a tener siempre a cada uno de ellos llegando, ya sea la memoria, en cada salida, va a llegar la línea de control, la línea de direcciones y la línea de datos, siempre, a todos van a llegar los mismos tipos de líneas, ¿ya? Sin embargo, en algunos, cuando ya se ponen en jerarquía los buses, que son varios, este es un bus, este es el bus del sistema, la línea de control, direcciones y datos. Este es el bus del sistema, porque este solo es un bus, por decir así, ¿no? Con línea de control y dirección de datos. Si ya tenemos otro bus, tendríamos que conectarlo con un puente, bridge, para tener otro bus y conectar otros dispositivos a ese bus. Y vamos a ver eso en jerarquía. Entonces, en este caso, cuando es omnibus, que no solo es un bus, es poco eficiente el sistema, porque este bus normalmente va a estar siendo tocado por el procesador, que es el master del master, ¿no? Entonces, para que lo utilicen los demás dispositivos, en todas las líneas, sobre todo, ya,
va a tener que utilizarlo en los tiempos que el procesador no está utilizando el bus, que ya se sabe cuáles son. Cuando busca la instrucción, no, porque va a memoria. Cuando la decodifica, sí, porque está trabajando dentro de él, no sale. Entonces, en ese momento puedes entrar. Pero eso se vuelve ineficiente. Entonces, las primeras computadoras tenían un solo bus, eran bus, pero ya después los ingenieros vieron que eso era muy ralentizado, los sistemas, ¿verdad? Por muy procesador que tuviera, por muy memoria de mayor capacidad, y muy IOP que tuviera, siempre lo va a ralentizar si se llama un bus, un solo. Por eso empezaron a poner en jerarquía varios buses. ¿Ya? Tipos de líneas en un bus. Bueno, según su función, las líneas de datos pueden ser líneas de datos, las líneas de dirección o líneas de control. Esa es una función. Transmitir datos, direcciones o transmitir señales de control. ¿Ya? Según su uso, bueno, pues las líneas pueden ser dedicadas o líneas multiplexadas. Dedicadas es cuando solo una línea solo son de dirección y otras líneas son de datos. Y multiplexadas son cuando se pueden utilizar algunas, son dos buses siempre multiplexadas, de datos y direcciones, pero se pueden utilizar líneas de datos como direcciones en un tiempo T, o las de datos como direcciones o direcciones como datos, ya en ningún sentido. Eso lo vamos a explicar después y vamos a explicarlo bien para que entiendan lo que es multiplexada, una línea multiplexada. No es que se conecte un multiplexor, que es un dispositivo que requiere un diseño digital, un selector de datos, realmente, pero no es eso. Es otro concepto, la multiplicación de las líneas. Según sus características eléctricas, pueden ser, ya dijimos, unidireccionales o bidireccionales. Ya sabemos cuáles son unidireccionales y cuáles son bidireccionales. Sí. Parámetros de caracterización de un bus, ¿no? Se pueden caracterizar por su nivel físico, que son aspectos físicos, puramente. Capacidad de conexión, número máximo de dispositivos que pueden conectarse al bus. Eso viene del fabricante. Longitud máxima del bus también, la longitud máxima por los retardos, por las caídas de voltaje, por las señales de voltaje que van a ir. Y si usted lo pone muy largo, la calidad de voltaje más largo son un cable, más caída de voltaje va a tener por la conectividad del cable. Ok. Soporte físico también, niveles de tensión, ok. Soporte físico es decir a dónde va a venir conectado prácticamente. Nivel de tensión, frecuencia, perdón, funcionamiento, tipos, la frecuencia de funcionamiento, porque los buses tienen también frecuencia, igual que el procesador. Nada más que es un múltiplo de la frecuencia del procesador. Igual, un múltiplo de la frecuencia. Y tipos de conectores, etcétera. Hay varias cuestiones físicas por orden que podemos mencionar. Líneas. Línea se refiere al ancho del bus. O sea, cuando uno dice ancho del bus, se refiere al número de líneas. Cuando dice ancho de banda, es la velocidad de transmisión del bus. ¿Ya? Cuando dice solamente anchura de bus, es el número de líneas que tiene. Ancho de datos, líneas unidireccionales o direccionales. Todo incluye esas líneas, los parámetros de líneas. Y el modo de operación, ¿cómo opera el bus? Bueno, tiene protocolos de transferencia que determinan el tipo de comunicación que se establece entre los dispositivos por instalar el bus. ¿Ya? Son los modos de operación. Protocolos de sincronización que determinan el inicio y el fin de cada transferencia de información. Y de arbitraje también, que controlan el acceso al bus cuando más de un dispositivo puede actuar. Entonces, esos son los modos que puede actuar el bus. El protocolo de transferencia, de sincronización y un arbitraje, cuando se está arbitrando. Recuerda que el arbitraje es para que cuando hay N dispositivos conectados a un bus, no todos pueden utilizar al mismo tiempo. Entonces hay que hacer una gestión del bus, administrar lo que se llama arbitraje, a través de un microcontrolador que es el árbitro, un hardware. ¿Ya? Ya vamos a explicar también que puede que no exista el árbitro, sin embargo existe el arbitraje. No es eso, pero sí, pero ya vamos a explicar. Entonces, esos son los modos de operación de la prueba. Son conceptos para que ustedes pongan base cuando les hagamos, porque siempre sucede lo mismo, arquitectura, los enunciados, hacen referencia a los conceptos y no es necesario memorizarlos, ¿verdad? Sino que entenderlo para poder. Ya hemos enunciado el problema que hicimos ayer, ese enunciado está mal. Por más que lo quise arreglar, no lo arreglé al final, y por eso es que no me daba el resultado que yo tenía, que a ustedes les daban un punto tan y a mí nada más. El resultado que yo tengo está bueno, pero es que el enunciado que yo cuando yo lo cambié, y hice caso de ese enunciado, pero no está bien. Vamos a tratar de publicar el lunes para que no vayan a cometer un error en un examen. Ok. Una pequeña cuestión, no es que vamos a explicar todo, ¿no? Flujo de datos. El profesor lo utiliza, vamos a estar el flujo de datos primero. El procesador lo utiliza para intercambiar datos. Los datos pueden ser instrucciones, bloqueando, ¿vale? Con los diferentes módulos del sistema
y es bidireccional. ¿Ya? Es bidireccional. ¿Ok? La bidireccionalidad, ¿cómo la obtiene, cómo la hace el bus de datos? Bueno, cada línea tiene, como estaba en un dispositivo que se llama transector. ¿Ah? Un transector es algo así, ¿eh? Pone un triángulo así, pone otro triángulo para cada sitio. Esto es un bus orquestado. Bueno, un triángulo, digo, uno es activo en 0 y el otro es activo en 1. Es decir, activo en 1 y el otro es activo en 0. ¿Ok? Entonces, cuando se manda un 0, el dato que viene aquí pasa por acá. ¿Ah? Y cuando envío un 1 por acá, este queda inactivo y se activa el otro, entonces el dato pasa por acá. Vamos. Entonces, cuando es un real, obviamente, si la memoria está acá a este lado y el procesador está acá, entonces se va a activar este, se acaba. Se va a enviar un 1, el dominio de control. ¿Ya? Y cuando va hacia memoria, te va a enviar un 0 para que el dato salga hacia la memoria. Vamos, eso es un transector, la unión de dos. Estos triángulos se llaman buffer y estado, cada uno. Entonces, si yo tengo n líneas, tengo n de estos pares, porque cada línea ocupa dos de estos, con esto y para que salga hacia un lado o hacia el otro. Tiene dos de estos pintados cada línea. Si hay 16 líneas, hay 16 transectores, o sea que hay 32 de estos. Vamos, así lo hace la biodireccionalidad, eso lo vemos en el diseño de esta misma, ¿no? Son ¿ok? Bueno, eso. Aquí produce la biodireccionalidad pública. Bueno, entonces, vamos a ver. Ok, el ancho del bus. Eso se llama la cantidad de líneas, el ancho, no es el ancho de banda. ¿Ok? La cantidad de líneas del bus de datos es conocida como hilo de anchura o ancho de bus. ¿Ya? El bus puede ser usado para transmitir cualquier número de bits menor que su capacidad, es decir, un bus de 32 bits, de 32 líneas, ¿ya? Puede ser utilizado para transmitir 8 sin problema, 16 y hasta 32 al mismo tiempo, o sea, 4 bytes, pero no más de eso. No puede transmitir más de 32 bits, pero sí puede transmitir menos de 32 bits sin ningún problema. O sea, si solo va a traer el 16, porque la sola toca 16, el 32 bits solo 16 lleva, ¿verdad? Porque el procesador puede transmitir un byte, doble byte, se llama esto, o palabra le llaman esto, y puede transmitir los 4 bytes, que podría ser una instrucción completa. ¿Ya? Ok. El ancho del bus de datos es un factor que influye en el rendimiento. Fíjense bien, el bus, de los tres buses, datos, direcciones y control, el que más influye en lo que hemos visto de rendimiento en la parte primera de la clase es el bus de datos. Ya, es el que más influye en el rendimiento, porque entre más capacidad tenga el bus de datos de transmisión, mejor rendimiento va a tener un sistema. El ancho del bus de datos es un factor que influye en el rendimiento general del sistema, ¿no? Por ejemplo, si el bus de datos es de 32 bits y cada instrucción es de 64 bits, fíjense bien, entonces el procesador tendría que acceder al módulo dos veces porque solo puede transmitir 32 bits y la instrucción es de 64, la arquitectura es de 64. Entonces, obviamente que si una computadora tiene arquitectura de 64, como las actuales, pues tiene esa, el bus que tiene que tener conectado es de 24 porque si le pongo una de 32 va a tener que hacer dos accesos para traer cada instrucción, sobre todo si son simétricas las instrucciones, o sea, son iguales, pues, del mismo ancho. ¿Ya? Entonces puede tenerse un número de dos veces cada ciclo de instrucción. Entonces, obviamente que eso disminuye el rendimiento del sistema. ¿Vamos? Ok. Por eso el ancho del bus de datos debe ser diseñado de forma de que sea eh, eh, adecuado, ¿verdad? Tanto para el cuarto que tiene la memoria, tanto sea 24 o 32, ¿ya? O sea, adecuado para él, o adaptado a él, pero no puede ser de menos, ¿verdad? Porque eso implica más accesos. Ok. Y cada acceso es una penalización grande, porque el acceso a una RAM, un POSIFY, una caché igual a la RAM, el acceso a la RAM es bastante tiempo. Hasta el pensador, pero nosotros no lo sentimos ahí, pues estamos pero para el pensador es una eternidad. Ya. Ok. Tamaño de de datos, un ejemplo, a la familia Q86 de Intel, este es un ejemplo de tamaño de buses de datos. Esto no es para memorizar, ni para llevar ya de memoria, ni para que miren los buses de datos cómo han evolucionado. ¿Ya? Además, de la familia Intel X86, 8088, ¿ya? Se considera la misma Milo. Los primeros tenían un bus de datos de un byte solamente, 8 bits.
la anchura del bus era de 8, ahora puede transmitir un byte en cada ciclo. Ya. Ya cuando llegó al 8086 ya puede transmitir 2 bytes, que no era de 16 líneas de datos. Y se quedó así hasta el 386, en los años 90, eso todavía. Cuando salió el 386 DX, ya tenía 32, ya había salido la arquitectura de 32, porque ya había instrucciones de 32. Entonces, era necesario colocar un bus de 32 de datos para poder tener instrucción de un solo golpe. Ya, con los operando también habían operando 32, que también se pueden traer un solo. Ya, como les digo, un procesador puede traer si es necesario, todos los 32 bits, la mitad o un byte, inclusive. Por eso se dice que la unidad mínima direccionable, que puede un procesador traer de memoria, es un byte. Un procesador no puede traer un bit, ni 4 bits, ya, vamos, trae un byte, siempre. Aunque hay memorias que primero, cuando las leen, primero dan 4 bits, después nos dan los otros 4 bits, pero no es que llegan 4 primero, no, llegan 8, pero es que la memoria internamente puede decir, ya, ok. 386, y cuando ya apareció, miren que después del 486 apareció la arquitectura de construcción de 64, la IA 64, Architecture de 64 bits, entonces es la actual prácticamente, ¿verdad? Entonces, bueno, la actual es en el mercado nuestro, ¿verdad? Los países creo que tienen arquitectura en casi tipo de servidores, ¿verdad? Esto, ¿no? Para algunos gamers, necesitan mucho más que eso. Ok, entonces, Pentium Pro, piensen bien que los Intel no le colocaron el número 8586 al Pentium. Y inclusive se cambió a 64 líneas hasta que salió el Pentium Pro. El Pentium, como tal, Pentium, que se salió después del 486, no tenía 32 todavía, hasta el Pentium Pro salió el 24. Pero pues, miren que aquí le ponen nombre, ya, completo, al procesador. ¿Por qué lo hicieron los ingenieros de Intel esto? Porque no le llamaron 586, porque los números, estos que van a hacer, todos los números, no se pueden patentar. Imaginen ustedes, hasta las mejores familias, por el foro, miren, los abogados de Intel no sabían que los números no se podían patentar en cuestiones de tipo electrónico para las computadoras. ¿Ya? Y entonces AMD, Sun Microsystems, y todos los demás fabricantes de semiconductores los demandaron. Pero los dejaron que hicieran todo primero, que antes decían nada. Pero vieron que seguían, y seguían, y veían el CAI, seguían, y seguían. Inclusive, los del 486, y los de cuando ya le llegaron al 486, ya tenían una demanda por competencia desleal. ¿No? Por desleal porque están utilizando algo que no se puede utilizar, pero competencia desleal, y ellos sí lo estaban utilizando bien. Entonces, inmediatamente le pusieron un Pentium después del 556, y después de Pentium Pro, que permite. Pero es parte de la historia. Ok. La velocidad de transferencia de datos. La transferencia puede ser en serie, ¿verdad? O en paralelo. En la computadora, normalmente dentro del sistema todo es paralelo. Dentro de la computadora, pero hacia afuera hay transmisión serie y de entrada también, pero ustedes lo saben. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad de transferencia de datos? Que es prácticamente el ancho de banda. La velocidad de transferencia de datos es como el ancho de banda. Se le puede llamar así o ancho de banda. ¿Ya? En serie es cuántos bits por operación, porque aquí los bits van uno tras otro, como en principio, ¿no? Ya. No van al mismo tiempo, los 8 bits. Si es un byte, se va a permitir 1, 2, repitiendo hasta que llegue al último, el 8. ¿No? Y se multiplica por la frecuencia del bus. Multiplicando esto por esto, nos va a dar la velocidad de transferencia de datos, que puede ser tantos megabits, sería aquí por segundo, ¿no? Porque son en serie. En serie la unidad es megabits por segundo o baudios. Es que un bit por segundo es un baudio, entonces es megabaudio sería. ¿Ya? Recuerden, en serie es bit por segundo, pero un bit por segundo es un baudio. Entonces si me salen megabaudios sería megabits. Si me salen gigabaudios sería gigabit. Gigabit sería gigabaudios. Vamos, etcétera. Vamos. Ok. Transmisión paralelo, no lo dicen en el libro, es que eso se mira en comunicación, en eléctrica, se debería de ver en redes de datos con ustedes. Ya, ok. Transmisión paralelo. Bueno, transmisión paralelo es lo mismo, la misma velocidad de transferencia de datos, nada más que ahora en paralelo se transmiten los 8 bits que transmiten aquí uno tras otro entre insisto, que es más tardado, esto es más tardado que esto. Esto se transmite en un solo golpe. Esto se transmite
de un solo golpe. Cuando los 8 bits vienen así, por el dibujo que hicimos ahí, tienen los 8 bits, cuando se transmiten hacia un lugar, estos 8 bits, ¿verdad? ¿Ok? La velocidad que llevan ellos es de tantos bytes por operación, pero la frecuencia también va a dar bytes por segundo, en un solo golpe, en un ciclo, decíamos un ciclo de reloj, así. Solo la mitad en uno, una transferencia aquí, una subida. Se puede hacer una transferencia en paralelo de un solo, con las 8 líneas. Para eso ocupa más líneas, obviamente. Mientras que esto solo ocupa una línea. La ventaja del de serie es que ocupa menos líneas, solo una. Pero tiene que ir bien codificado, lo que enviar es así. Ya les voy a decir por qué. ¿Verdad? Y, era que lo aquí. Ok, ok, entonces, aquí un byte va en un solo pulso, puede enviar un byte completamente. Entonces, los bytes por la frecuencia me da byte por segundo, kilobyte por segundo, megabyte por segundo. Nosotros vamos a utilizar megabyte por segundo y gigabyte por segundo, más que todo, ¿no? Porque así están los buses son de megabyte, gigabyte, ¿verdad? No sé si hay alguno de terabyte ya por segundo, no sé. Normalmente los express son de gigabyte por segundo, que son los rapidísimos. Los 13 express que está conectado a los chipsets, los Nordics, el Southwest. ¿Ok? Bueno, eso. Entonces, estas relaciones les pueden llevar a mayor de memoria, pero no, todavía diría yo que no las lleven así, las van a poner de una forma más elegante, por decir así, más a continuación, ¿va? Ok. Ejemplo, ¿qué se viene? La que vamos a hacer de los bits. Un ejemplo ahí, fíjense bien, un bit de datos de 16 bits utiliza una frecuencia, vamos a ver, un bit de datos de 16 bits utiliza una frecuencia de 8 MHz. ¿Cuál es la máxima velocidad de transferencia? Fíjense bien, la velocidad de transferencia en serie, ¿verdad? Ya sabemos que es el número de bits, ¿cuánto? 16 por la frecuencia, que es 8, que son megahertz, pero un megahertz son 10 a la 6 hertz, entonces 8 por 10 a la 6 hertz, esto queda en hertz, no le puse las unidades ahí, pero está en hertz, ¿ok? Porque hertz son que ciclos por segundo, ya, ciclos por segundo, y estos son bits por ciclo, vamos, vamos, entonces se eliminan los ciclos y queda bits por segundo, vamos, no lo puse todo ahí, pero de ahí sale bits por segundo, pero como tiene 10 a la 6, son 128 por 10 a la 6, 128 megabits por segundo, o megabytes. Ya, vamos, eso es en serio. Eso es lo que sería la respuesta en serio. Vamos, transmitiendo 16 bits uno tras otro. Ya, por decir así. Ok. Si yo tengo en paralelo, ahora tengo que transformar los 16 bits a bytes. Entonces, ¿cuántos bytes tiene? Un byte tiene 8 bits. Entonces, 16 entre 8 son unos bits, me quedan pues, 2 bytes. Son 2 bytes en 16 bits. ¿Estamos? Y por la frecuencia siempre. Entonces, 2 bytes por ciclo, y esto pasaría, ya saben que es un ciclo por segundo, entonces quedaría, se van los ciclos en cada uno y nos quedan, estos son bytes por ciclo, recuerden siempre, no lo pongo ahí, pero así es. Voy a tratar de ver, cuando les haga un problema en la pizarra, creo que va a ser entre miércoles, por ahí más o menos. Voy a utilizar todo mi análisis como lo hemos utilizado, lo que vamos a ver, para que salgan de duda, ¿verdad? Con estas cuestiones, porque a veces por cuestiones de tiempo yo no lo ponía, porque esto lo he hecho a mano prácticamente, poco a poco. Después tenemos copiar de ningún lugar, mi profesor, son mías, pues, mi médico, vamos. Entonces me costaba, pues, y luego recortar, y los recortes los guardo en otro archivo y los pongo ahí, ¿verdad? Esto es parte suprimida de la presentación tal, para que vuelva otra vez a esto, a ver las del metro, no me tomo, pero vuelvo a incorporar una parte menos importante, siempre quedaría en esto. Ok, bueno, entonces, pero es que no está explicar todo, pero, yo prácticamente, y toda la parte de la lógica, porque como la lógica se ve en línea dictal del libro de Stalin, porque era toda la lógica, la ley también. Sí, entonces, no eso lo oprimía, pues, lo suprimía el contenido. Y otras cosas ahí, pero hay todo, ahí se lo libro, nada, ya, ok, bueno, en semestre. Ok, velocidad de transferencia de datos. Después cuando ya tenía el de Génesis en inglés, pero no lo utilizaba mucho porque como solo estaba en inglés, no estaba en español, entonces los alumnos no que no podían hacer una traducción, sino que era menos accesible que el utilizaba el español. Ahora utilizo los dos, como está en español, parte de Génesis, y la otra también, donde están experimentando rendimiento también con su, ¿no?
Eso lo cargué. Ok, entonces sale 16 megabytes por segundo, porque es un megahertz. Siempre que usted megabyte y megahertz son megabytes por segundo. Ya no son megabits, no son bytes, son megabytes por segundo. Son 16 millones de bytes por segundo, esa es la capacidad que han. Vamos. Entonces, ¿se podrá trasladar de uno a otro? Sí. Si a mí me dicen que traslade 128 megabytes o bits por segundo de serie a paralelo, solo tengo que dividir entre 8 esto. Lo dividir entre 8, que es lo que hice acá, y ya tengo 16 megabytes por segundo. Y si tengo esto, tengo que multiplicar por 8 y ya tengo esto. Esa es la transformación que es. Si a usted les habla de un problema que le dice que esta información está en serie, pero le están pidiendo información en paralelo, usted va a la conferencia o lo contrario. Y este es un ejemplito para que vean que se puede transferir un solo de un minuto. De esto para acá, y viene entre 8, y de esto para acá. Bien, sí. Vamos. Entonces, eso sí tengan pendiente en ayuda de memoria. Vamos. Okay. Bus de direcciones. Vamos al bus de direcciones. Utiliza para designar la fuente, fíjense bien, la fuente o el destino del dato. Dice bien, dice uno, bueno, como que la fuente, el destino del dato, que el procesador direcciona la memoria y es una entrada salida. Sí, pero también se puede, el bus de direcciones también puede, por ejemplo, fíjense bien, cuando el procesador, cuando un dispositivo de entrada y salida requiere datos de la memoria o le envía datos a la memoria, en el protocolo asíncrono de comunicación, porque es asíncrono, le tiene que colocar la dirección de su puerto, o sea, la dirección del dispositivo, se le va a enviar, vamos. Entonces, él no coloca la dirección de memoria porque ni sabe dónde están los datos que lo anda buscando. El que lo sabe es el procesador, pero el procesador ya se los pasó al DMA, que sí ya está direccionando la memoria para que se le entregue a que está solicitando. Pero el que está solicitando tiene que colocar su identificación de dónde está. Entonces, por eso se llama, puede designar la fuente o el destino, porque en el caso de ese que estoy explicando, el dispositivo tiene que colocar su dirección para que el protocolo reconozca dónde está y enviárselo ahí. Vamos, ¿ok? Vamos, eso es diferente que poner dirección. Ese es el caso, por eso ponen fuente. Entonces, cuando uno lee en el libro, ahí yo la primera vez que es redondito, porque ahí es fuente. Entonces, el destino está bien. Hasta que leí más adelante, la cuestión esa del DNA y todo, ahí incluyó el diagrama de Henry también. Ahí caí. ¿Verdad? Ok, ahí lo vamos a explicar, lo vamos a dar otra vez cuando veamos el diagrama 5, a ver si lo voy a recordar. Eso. Por ejemplo, si el procesador desea leer una palabra de 8, 16, 32 bits de datos de la memoria activa de la dirección de la palabra, siempre la dirección, ya sea en la dirección, es unidireccional, ¿ya? También igual aquí es unidireccional, nada más que en la fuente coloca el dispositivo coloca su dirección, ¿verdad? No es que está direccionando él coloca su identificación, su dirección, es diferente. Este soy yo, está diciendo, por eso el lenguaje común, ¿ya? Y lo coloca en el bus para que el DMA lo vea y vea quién le va a mandar la memoria, el dato, qué puerto. Vamos. Ok. Bueno. Este es un ejemplo, bueno, ningún punto de dirección es de cuarto, porque con 2 a la 4 solo puedo direccionar 16 locaciones de memoria. Y una memoria de un juguete, tal vez, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo solamente, ¿verdad? Bus de dirección, vamos. Recuerda que es base 2. Esto pasa por un decodificador y salen 16 líneas. Y esto siempre es así. Pues vamos por partes. Este es el bus de direcciones, este es lo que está enviando, este es el número 6 en binario, ¿ya? Número 6 en binario, es la locación 6 donde se quiere ubicar el procesador. Ahí se quiere ubicar en la locación 6 de memoria para escribir o leer. Vamos. Entonces, la memoria máxima que puede direccionar física con 4 líneas de dirección son 16. ¿Qué? 16 locaciones de memoria. Son lo máximo que puede direccionar de 0 a 15. Este es el 15 en binario, con 0. Y este es lo que direccionó, 6. El 6 llegó, se decodificó y se ubicó exactamente aquí el procesador en la locación 6. Vamos, y la va a escribir o la va a leer. La escribe con un 0, cambiándole un 0, y la lee enviándole con un 1. La barrita, siempre que tenga una barrita, una variable, quiere decir que se activa con 0. Vamos, cuando no tiene, como 1. Ok. Como el ancho de esta memoria son bytes, lo único que puede escribir o leer ahí es un byte, porque el ancho de este ejemplo es un byte. Normalmente las memorias tienen varios de estos, así, de un byte, tienen memorias entrelazadas. Por ejemplo, una memoria de una arquitectura de 32
normalmente tiene 4 bytes, 4 ¿no? 4 módulos, tiene 4 así, en esos que miran ustedes, verdecitos, ¿no? Tiene 4 así, más la otros chips que salen ahí, que son para la lógica de control y estas cosas, ¿no? Entonces, pero tiene 4 tendría para que sean 22. Ya, serían 4 bytes, para que sean 22 bits, la dirección. Entonces, direcciona una de estas, está direccionando al mismo tiempo los otros. Ya, se llama por eso memorias entrelazadas, porque al direccionar una locación de un módulo, está direccionando las otras 3. Vamos. Y todas las memorias son así entrelazadas ahora, por lo menos en normales, digamos. ¿Sí? Bueno, y hay varios tipos de entrelazamiento. O sea, eso hay que explicarlo. A ver, no nos quedaría tiempo para explicar todo eso. Después estudiar la DRAM y después explicar los tipos de DRAM y después eso, los tipos de entrelazamiento que tienen. Entonces, tratar de explicar en términos generales la organización de la memoria para que entiendan más las cosas, pero no vamos a poder profundizar demasiado. Repito, para poder direccionar entonces, ¿verdad? N bits tiene que salir 2 a la N, que son 16, pero ¿cómo salen 2 a la N? Para que esto salga aquí, 16 líneas conectadas acá para que se ubiquen y enciendan acá la locación o la activen. Y aquí van a haber 8 celdas aquí, porque tiene un byte, 8 celdas, con 1 y 0, ahí. Si la vas a leer, deben haber algo escrito. Y si la vas a escribir, pues vas a escribir, porque nunca está vacía. ¿Ah? La memoria nunca está vacía, o sobreescribe o lee, que nunca va a encontrar una locación vacía, solo las encuentro en la cachera, la línea de caché cuando está cargando, la línea de caché. No, ya, la memoria siempre está el sistema operativo, están los tablas de control, están otros sistemas, otros programas del sistema ahí guardados, sus rutinas de interrupción, un montón de cosas ahí. Y tablas de tablas, yo tengo tablas, un montón de cosas ahí. Pero no hay espacio de vida que está vacío. Voy a hacer, ya. ¿Ok? Pero está, todo lo que puede cargar el disco magnético que tiene todo, a la memoria se carga. ¿Ya? Si hay 4 programas cargados, pues si no se pueden cargar completamente los 4, pues se cargan 4 páginas de cada uno. Si es el espacio, o 5 de uno, 3 de otro, y así. Pero nunca va a haber espacio grande. Y si tiene que cargar otra página que falta, pues la carga por demanda. A eso se llama memoria virtual. Ok, bueno. Entonces, eso, ¿verdad? Bueno, necesitamos aquí un elemento que codifique estas 4 líneas y se ubique acá. ¿No? Porque no se pueden ubicar ya por magia acá, ¿va? Tiene que haber un elemento que se estudia en ingeniería militar que se llama decodificador. El ancho del bus de direcciones determina la máxima capacidad de memoria física de posible un sistema. Si yo tengo 4 líneas, pues serían 16. ¿Ah? Yo tengo 5 líneas, serían 32, y así sucesivamente. Si tengo 32 líneas, son 2 a la 30 es 1 giga, y 2 a la 2 es 4 gigas puedo direccionar en memoria. Por eso que es, ya con 32 puedo direccionar bastante, ¿verdad? Y solo le sumo una línea más, con 2 a la 33 direcciones más todavía. Ya sería instante. 2 a la 30 y 2 a la 3, 8 gigas, puedo direccionar solo con una línea más, obviamente. Solo con una línea más agregando. No es tan difícil, ¿verdad? Diseñar memoria, por lo tanto. Es una lógica, por eso es base 2, la computadora puede en base 2, porque si no, porque en base 10, olvídate. Diseñar una computadora sería terrible, aunque se puede, pero sería complejo. Por eso se diseñaron con sistema binario, pero en sistema binario, y Harvard responde al sistema binario. Vamos. Ok. Bueno. Ok, locaciones direccionales igual a 2 a la n. Eso es lo que puede direccionar una vez que pasa por el decodificador, donde n es el número de bits en el bus de direcciones. ¿Vamos? Entonces, compañeros, miren, no he pasado la lista, ¿verdad? Permítanme, no he pasado la lista porque no lo he pasado, ¿verdad? Pronto. ¿Están escuchando? No, ingeniero, todavía no. No. Mira, hay 10, ustedes son 15. Pero lo va a pasar ahorita, ni modo, ya a esta hora tienen que estar todos en línea, entonces lo voy a pasar ahorita porque si no la paso ahorita, se me puede caer esto y ahí sí es por la... Pásame una tira aquí a ver si... No, que ni me descarga. Sí, ya está descargada, ya está listo. Los 10 que están, pues ya están en descontrol. Ok, entonces, volvamos otra vez acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que después de las líneas, cuando el profesor envía las 4 líneas, un ejemplo, ¿verdad? Para ningún profesor, a pesar de un procesador como yo. Bueno, ni para un juguete no necesita un sistema embebido. Vamos, un procesador como está. Pero el sistema embebido tiene dentro un procesador chiquitito. También, ya. Ok. ¿Es así de acuerdo?
Por eso, miren, ya no sé cómo no en la nueva currícula no pudieron incluir sistemas embebidos. Si todos los sistemas modernos estaban en base a sistemas embebidos. Es más, usted puede como ingeniero diseñar cualquier sistema embebido para cierta aplicación, para cierta cosa. Ya, que pueda activar cierta cosa nueva que ha inventado alguien, todo eso. No sé, no me explico por qué no, después de procesadores por lo menos debe estar ejerciendo, o antes o a la par, sistemas embebidos. Y no debe ser optativa, debe ser obligatorio. ¿Okay? Después de arquitectura, después de todo el diseño de arquitectura deben llevar a casa. Y después, procesadores como, creo que así debe ser electivo. Microcontroladores se llama, procesadores y microcontroladores. ¿No? Pues miren, debe haber un decodificador para que decodifique las 4 líneas. Un decodificador dentro lo que tiene son un montón de puertas lógicas según el tamaño, ¿verdad? La capacidad de entrada y de salida. Ok, aquí tiene 16 puertas lógicas porque cada puerta lógica no tiene una salida, debe tener 16. Pero tiene otras puertas. Ahí, en el diseño digital nosotros diseñamos este dispositivo, ¿verdad? Lo diseñamos. Este es de 4 a 16, se llama un decodificador de 4n a 2 a la n. ¿Ya? Siempre hace eso. Y no es matemática la que hacen esas puertas, es simplemente lógica, pero resulta que la salida es 2 a la n, simplemente. ¿Ya? Vamos. Ok, a nivel lógico, así es. Entonces, salen las 16 líneas del 0 hasta la línea 15. Pero como, ¿quién va a estar activa? La que envía el procesador. En este caso ya no es el 6, ¿qué número es el 9? Ya, el 9 es esto, ¿verdad? Entonces, porque es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Está encendido 2 a la 0 y el 2 a la 3. 2 a la 3 es 8 y el 2 a la 0 es 1. 8, 1, 8. Vamos, todas las que están encendidas. Ok, entonces, fíjense bien, se coloca en la locación 9. Como por aquí está, la locación 9. Ahí se coloca porque la decodificó. Es cierto, solo tiene 16 líneas, pero solo va a estar activa la línea que de la dirección que llega acá. Las otras en ese momento están inactivas, porque si no estaría activando toda esta celda. Pero está activa el número que esté en el momento. Obviamente que esto no es así, ¿verdad? Eso pasa rápido. En un segundo puede haber enviado un montón de direcciones. Entonces está cambiando así rapidito, ¿verdad? De posiciones. Y los programas están empezando rápido, ¿sí? Avanzando en las aplicaciones y todo. ¿Ya? Una velocidad que nosotros no podemos sensarla, solo verla ahí cuando estamos trabajando. Ok, entonces, las demás líneas están inactivas, ahora la línea de la dirección que envía decodificada se activa, por lo tanto las 8 celdas que están acá, y se van a escribir, le van a entrar por el puerto que debe tener 8 entradas, 8 conectores de entrada, por el libro adicional, para escribir, o en los mismos conectores puede salir, si es así. Puede leer, ¿ya? Entonces, a medida que usted si yo le pongo más líneas, para necesitar un decodificador muy grande, y le pongo 16 líneas, ya le diga cuánto, 2 a la 10, 1 kilo, byte. Serían 64 kilobytes. Entonces, 16 sería un decodificador de 16 a 2 a la 16. ¿Cuántas líneas le daría? Tendría, ¿ya? Sería enorme el decodificador por dentro. Un montón de puertas lógicas. Eso lo diseñamos en sistemas digitales, no el nombre lo cambiamos, ¿no? Claro, también. Diseño digital no debe llamar, porque da a entender que tiene un diseño gráfico, eso que estoy ahí. No, sistema digital se llama también. ¿Ok? Bueno, tamaño, bus de direcciones. Mira, así como pusimos ejemplos ilustramos, perdón, con el procesador 886 de Intel, también para el bus de direcciones ilustramos con el X86 de Intel. Miren, al comienzo el 888 solo tenía 20, pero ya con 20, pues 2 a la 20 es un mega. Aquí está el byte, miren. Usted hace 2 a la 20, le tiene que salir esto. Vamos, pero eso es un megabyte. Recuerden que un megabyte en base 2 no le vale aquí 1.000.000, ¿no? Vamos, ya. Un kilobyte es 1024, por ejemplo, no es 1.000. Recuerden eso, ¿va? Porque es base 2. 2 a la 20, llegamos con un megabyte hasta el 886. 886 hasta ahí. Ya cuando llegaron al 286, al inicio de los años 90, o antes, inicio, ya tenía 24 líneas de dirección, que podía decir 2 a la 20, un mega, 2 a la 4, 16 mil, ¿no? 16 megas, podría decir, ¿no? Ya cuando me decía una memoria de 16 megas, que en esos tiempos, imagino, era que era una enormidad, ¿verdad? ¿Y cómo ha seguido creciendo eso? No es memoria que pueda satisfacer
un sistema, allá en ustedes, aquí no hay memoria, la memoria infinita. Imagínate con las computadoras cuánticas ahora que realizan unas cuestiones en mucho menor tiempo que una computadora y necesitan una memoria extraordinaria para poder hacer eso. Las memorias son enormes, las computadoras. Porque son full bit también, además no son del mismo tipo que estas, que son muy fuertes. Ok, entonces se van hecho interfaces también, ¿verdad? Que los ingenieros necesitan cuando encuentran un problema lo solucionan de una manera lógica, ¿sí? Ahí cierto. O sea, no, tal vez no hay memorias cuánticas, pero pueden hacer una interfaz y una cuántica o un conductor. Vamos, ¿sí? Eso puede ser conductor. Ok, entonces, cuando llegaron al 386, todavía el 386, cuando entró, era de 24, hasta el DX, cuando entró el DX, era de 32. Ya había instrucciones direcciones de 32, perdón. Ya había memorias en el mercado de 4 GB. Porque si no, ¿para qué poner 32 líneas y no había 4 GB físicos, direccionales físicos? O sea que habían 4 slots, cada slot 1 GB. No era 1 GB. Bueno, más o menos. Y 486 permaneció 22 hasta el Pentium, inclusive, que no le habían cambiado, habían dado el nombre correcto, 22, es 4 GB, lo que puede ser 2 a la 30, ¿cuánto es? 1 GB, y 2 a la 2, 4 GB. Eso tiene que manejarlo, vamos, rápido, 2 a la 30, 1 GB. Miren, así, de 2 a la 10, 1 kilobyte, 2 a la 20, megabytes, 2 a la 30, GB, 2 a la 40, hasta ahí, 2 a la 40, ¿ya? Entonces, si usted le sale 2 a la 42 es 1 tera, por 2 a la 2 son 4 terabytes, vamos. Ahora sí, una métrica, ya que le estamos explicando, ¿ves? No hay problema. Bueno, he visto ahí en el examen con el que detenidos ahí porque no pueden pasar de eso ahí. Increíble, pero bueno. Bueno, entonces, bueno, fíjense bien, ¿verdad? Normalmente el bit de mayor orden, o sea que está más a la izquierda, en un binario el bit de mayor orden que está a la izquierda, ¿no? Más a la izquierda, más significativo, le llama también. Se llama el, el de la izquierda se llama el MSB y el de la derecha, más a la derecha, el LSB. El de M es de more, el más significativo, y L es de menos, less, el menos significativo a la derecha, yo le llama. Normalmente se usan en los libros, MSB, que está más a la izquierda, y LSB, que está más a la derecha. ¿Ya? Es utilizado para decir el de mayor orden, es utilizado para seleccionar el nodo. Cuando envío la dirección cuando es decodificar, antes de ser decodificada, tiene que ir a memoria o a entrada-salida, ¿verdad? Cómo sabe? El profesor envía la dirección, pero ¿cómo sabe que va a ir para memoria de entrada-salida? Tiene que haber una lógica intermedia antes de llegar a los módulos que lo canalice, ¿verdad? Y para ello debe leer algunos bits, y los que lee son los más significativos, porque están más a la izquierda. Si solo hay un módulo, solo necesita un bit, porque solo hay un módulo de memoria y un módulo de procesador. Ya, vamos. Pero si hay más de un módulo, va a necesitar más bits. Podemos si hay 8 de memoria y si hay 8 de entrada salida, necesita 3 bits para poder decodificarlo. Entonces, los demás bits de orden inferior, los que están más a la derecha, direccionan la locación. Mientras el de la izquierda te dice dónde va, los de la derecha le dicen, una vez que sabe dónde va, en qué lugar colocarse ahí donde va. Ya, para la canción pues, o el cuerpo. Ok. Entonces, bueno, así es. El procesador envía esta dirección, ¿ves? Y suponiendo que solo hay un módulo de memoria, le necesito un bit en la parte más significativa, el de más a la izquierda. ¿Eh? Este es el MSB y este es el LSB. Igual acá, MSB, LSB. Entonces, ¿qué va a ver la lógica que está ahí? La lógica de bifurcación se llama, la que va a enviar esa dirección, ya sea a memoria o a entrada-salida. ¿Qué va a ver esa lógica? Va a ver el primer bit, lo va a censar. Cuando lo censa, que es cero, inmediatamente lo canaliza esta dirección a esa memoria. Y cuando llega a memoria, el decodificador solo va a decodificar estos unos que están acá, ¿no? Y se va a colocar en esa locación. Este uno va a servir para ubicarse en memoria, en el único módulo que hay, y este para ubicarse dentro del módulo. ¿Ya? Lo mismo. Si la lógica de canalización le llega a esta dirección, va a censar este bit y va a saber que va para entrar a salida. La va a enrutar o la va a desviar para entrar a salida. Y una vez que llegó al módulo único, solo uno hay, solo hay un bit de codificación, entonces, una vez llegada ahí, se va a ubicar en el cuarto cero. ¿Ya?
en el primer puerto, en el 0 se va a ubicar, y este se va a ubicar en la última locación de memoria. Vamos, porque eso lo vimos. Vamos. ¿Ok? Entonces, cuando hay varios módulos, entonces te tienen, si son 4 módulos de memoria, entonces utiliza los bits, porque para decodificar 4 módulos de 0 a 3, 0, 1, 2, 3, ocupa 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces ocupa los bits. Entonces ya los restantes se los dejaría para la dirección. ¿Ya? Por eso las direcciones que envía el procesador son grandes, porque dentro de la dirección, algunos bits son para codificar los módulos y otros son para decodificar la dirección. Y igual que entrada-salida, ¿verdad? Entonces, de esa forma, el procesador, de esa forma, la dirección llega hacia el módulo que corresponde y de esa forma, ya la lógica de control dentro de la memoria va a saber que va a leer, decodificar solamente esto para ubicarse en la locación y la lógica de la entrada-salida solo va a ver esto para ubicarse en el cuarto que va a salir. Vamos. Okay. Entonces, repito, si hay varios módulos, va a ocupar más bits. Si hay 8, va a ocupar 3, por ejemplo. Puede ser. Vamos a ver un ejemplo en la gran, que a veces ocupa 3, a veces ocupa 4, dependiendo eso depende también de la organización de la memoria, porque según está organizada la memoria, puede que ocupe más decodificación para llegar hasta la locación que direcciona el procesador. Ocurre más eso en la memoria que en la entrada-salida. Normalmente los puertos están como ordenaditos, así, ¿verdad? Igual, pero las memorias pueden cambiar según el diseño, según la organización, se dice. Ya, ok. Bueno, eso, ¿verdad? Vamos a ver entonces, vamos a ver aquí cómo están. Bueno, un poquito más de tiempo, no los quiero que también estudien y pongan al día con esto. Mis compañeros se tienen que poner al día con esta diapositiva, ¿ok? Miren aquí, ¿ves? Es lo mismo, aquí envió la misma dirección. Este va para memoria porque lleva 0 y este va para entrada-salida porque lleva 1. Este se va a ubicar en la última locación porque es 1, 1, 1, 1 en la última locación de acá, ¿ya? Y este se va a ubicar en el primer puerto, aquí en la primera interfase, con 0, 0, la dirección. ¿Cómo canalizó esto para acá o hacia la memoria? Bueno, ya dijimos que censando el primer bit, pero ¿cómo lo censó? ¿Quién lo censó? Hay una lógica, cuando el procesador envía la dirección, hay una lógica que no solo, fíjense bien, no solo direcciona el lugar hacia la memoria DRAM o hacia entrada salida, inclusive esa lógica que está aquí intermedio puede también direccionar hacia algunas ROM, porque en la memoria también hay ROM, ¿verdad? Tiene tablas de trigonométricas y todo. Se puede direccionar ROM también, memoria ROM, de solo lectura. En cierto momento el procesador direcciona ROM para ocupar cierta parte de la tabla, cierto dato de la tabla, y ocuparlo en cierta operación. Entonces, no solo, por lo general hay 3 canalizaciones, uno para memoria como tal, como la DRAM, otro para entrada-salida y otro para la ROM. Normalmente hay 3, entonces obviamente que la dirección también tiene que tener la forma de identificar la ROM, ¿verdad? Entonces, en ese caso, esa lógica lo que hace es que trabaja con ciertos intervalos de los binarios, ¿verdad? Envía el procesador, entonces para a cierto intervalo direcciona la DRAM, a cierto intervalo la ROM, cierto intervalo con 8 bits, a cierto intervalo, que pueden ser los últimos, direcciona la entrada-salida. Ahí funciona. Hay un ejemplo en diseño digital que explica bien eso. Yo se los ilustro en diseño digital para que lo vean y les recuerdo esto. Como al revés, están al revés todavía los escritos. Ahora, me dejaban poner en orden. Después que trabajar de esa forma. Bueno, así es la cuestión, ¿verdad? Hay una lógica ahí para poder hacer la canalización. Vamos al bit de control. En el libro, normalmente se refiere a las líneas de control, son emitidas por la unidad de control del procesador, la que está dentro del procesador, la unidad de control. Y son líneas de control, señales de control que van hacia adentro del procesador, hacia el registro, hacia la ALU, hacia todo el hardware que esté en el procesador integrado con el procesador, ya hasta la caché que están ahora, hasta la parte gráfica está integrada, hay un montón de cosas ya, el procesador. Entonces, el libro solo lo enfoca como que fue solo un tipo de señales de control, entonces menciona varias, pero no las clasifica. Pero en realidad que hay 3 tipos de líneas de control, ¿verdad? Las señales de control transmiten tanto el comando e información de temporización entre los modos del sistema, ¿ya? O sea, si va a escribir, va a leer, y la información de temporización entre los modos del sistema. Las señales de temporización indican la validez de los datos también, ¿ya? Y la información de la dirección.
Las señales de comando especifican las operaciones autorizadas, por ejemplo, si va a escribir o va a leer, por ejemplo. Obviamente, esto lo vamos a ver con mayor detalle, pero en lo que queremos ver aquí es que los tipos de líneas de control son tres, no solo es uno en general, ¿verdad? Recordemos que son bidireccionales, pueden ser de una dirección y de dos direcciones, pero hay tres tipos, de operación, de sincronismo y de arbitraje. Las líneas de control de operación son las normalitas, cuando escribe el procesador en memoria y cuando lee. Esas líneas de control son unidireccionales. Él solo envía la señal a la memoria no responde con ninguna señal y envía la de lectura y se va a leer. Igual que entrada y salida. Una operación que se pone aquí, si es aislado el método de entrada y salida, no es mapeado en memoria, se le escribe, si es aislado, se le escribe, si va para salida, se le escribe out, y si viene de salida a entrada, se le escribe in. Es lo mismo que escribir y leer, nada más que para entrada y salida. Si es mapeado, se utiliza lo mismo. Escritura de entrada y salida y lectura de entrada y salida, igual que esto, lo que es mapeado, ¿verdad? En memoria. Entonces vamos a explicar en DNA qué es mapeado y qué es aislado, ¿verdad? Para que lo entiendan bien. Ok, solamente explicarlo, ¿verdad? Ahí no hay mucho problema que hacer en ese tema de entrada y salida. Yo que ese tema lo vemos rápido porque no hay mucho tema práctico, pues, ejemplo práctico para poder resolver. Más que todo hay que entenderle cómo está organizado y cómo funciona entrada y salida. Eso sí. El examen, en eventual examen, lo que podría hacer un ingeniero es, digamos, decirle al alumno diseñe la organización básica de tal modo, dibujarle, ¿no? O decirle cuáles son los componentes y explicarlo, cosas así, preguntas, más que todo como teórico. Pero sí hay que entenderlo, qué es lo que contiene, cómo está organizado a nivel de hardware y cómo funciona ese hardware. ¿Ya? A nivel general, porque ya entramos en la parte lógica, ya es diseño digital. ¿Ah? Ok. Las otras son de sincronismo. Estas de sincronismo estas sí son bidireccionales, miren, porque cuando se utilizan las de sincronismo, pueden ser líneas de sincronismo en buses síncronos, ¿ya? O en buses asíncronos. Entonces, más que todo en los buses asíncronos, se establecen protocolos de comunicación. Y en un protocolo de comunicación, como que está hablando usted con otra persona, hay, por teléfono, digamos, usted habla y el otro también le habla. Es full duplex, porque hablan al mismo tiempo y te pueden escuchar, ¿verdad? Ya, pero este no es full duplex. Normalmente hay full duplex, ¿verdad? Pero normalmente es simplex duplex. Habla primero y después envía la señal al otro, así. Y le contesta el otro. Después envía otra señal y le contesta el otro, así. Eso es duplex. Ya, full duplex sería al mismo tiempo. Ya eso es el teléfono, ¿verdad? El teléfono usted puede escuchar y hablar al mismo tiempo. Es full duplex. Hay buses full duplex, ¿ya? Pero más que todo de datos, no de control. ¿Estamos? ¿Sí? Reconocimiento de transferencia, ¿verdad? Es una señal de control cuando le dice ACK, que se escribe en inglés, es una abreviatura de reconocer en inglés, ¿verdad? El reconocimiento te envía esa señal, te le dice que ya reconoció la transferencia o que ya llegó a los datos, ya recibió los datos, por ejemplo. La señal de reloj por sí misma es una señal de sincronismo. La señal de reloj del procesador, ¿cuál es la señal de reloj del procesador? Es una señal periódica, cuadradita, ¿verdad? Así, recuerden, esta es la señal de un procesador, ¿verdad? Que activa todo el hardware dentro del procesador. Y también puede ser la señal de un bus, nada más que la señal de un bus es de menor frecuencia, ¿verdad? Es más así, es más anchito el periodo, porque de menor frecuencia es más ancho el periodo, porque es uno sobre la frecuencia. Entonces es más anchito, entonces es un múltiplo de esto. Ya, entonces las señales de control de reloj, la señal de reloj se considera una línea de control de sincronismo. ¿Por qué? Porque los eventos se sincronizan aquí de 0 a 1 o de 1 a 0, en esos momentos, así para abajo. En esos momentos, en las pendientes o transiciones, ahí ocurren los eventos, en un procesador moderno, por lo menos. No, ya antes era aquí en el nivel, pero ahora es en la transición. Ya. Igual que el reloj, los eventos ocurren en la transición, aquí. Vamos, y por eso sirven de sincronización, porque en esos puntos se sincronizan algunas señales, write, read, otras señales también se pueden sincronizar, de acuerdo a esa señal, por eso es de sincronismo. Por eso un bus síncrono siempre lleva esa señal arriba, como primera, en la parte de todas las señales que lleva ahí dibujada, la primera que está en la parte superior es esa que dibujo ahorita, ¿ya? Ya, pues si es síncrono, si es asíncrono, no lleva la señal. Lo que lleva es otra cosa que vamos a explicar cuando llegamos a la síncrono, ¿ya? Por eso se llama asíncrono, sin señal, ¿ya?
el reloj. Y el reset es una señal de sincronismo que cuando usted aplica reset, ¿verdad? En el sistema prácticamente son una inicialización de todos los módulos de lo que está haciendo. Vamos, ya, está reseteando, se está inicializando todos los módulos, es lo que está haciendo. Entonces, es una de sincronismo, pero hay más de sincronismo. Tanto de sincronismo en bus síncrono como en sincronismo asíncrono. También, ya. Repito, cuando hay sincronismo, cuando hay un protocolo asíncrono, es cuando aparecen las líneas bidireccionales. Ya, normalmente, de control. Arbitraje. El arbitraje, varios dispositivos están conectados al bus, ya sea el bus procesador de memoria, el bus de alta velocidad, el bus de entrada-salida. Hay varios dispositivos dispositivos conectados en cada bus, ya. De procesador de memoria es el que menos tiene, obviamente, por lo general, el de alta velocidad tiene más, el de entrada-salida es el que más tiene, porque son todos los dispositivos conectados a los módulos. ¿Ok? Entonces, el de arbitraje, esas señales de control son para poder gestionar el bus, para administrarlo, porque como hay varios dispositivos, no todos los pueden utilizar al mismo tiempo. En algunos buses que tienen un buen ancho de banda, es posible que ciertos dispositivos que tienen pequeño ancho de banda puedan ocupar los 4, digamos, al mismo tiempo. Pero eso en los libros no lo explican, no sé por qué. En los libros se lo explican el arbitraje en términos de que como que solo un dispositivo puede ocupar en un tiempo T el bus, eso no es cierto realmente, ¿verdad? Sí es cierto que en algunos es cierto, ¿verdad? Pero en buses que tienen baja capacidad. Pero en un bus de alta capacidad, por ejemplo, un bus que sea de alta capacidad y que los dispositivos a conectar, que sea de 300 megabytes por segundo, el ancho de banda, y que los dispositivos a conectar sean cada uno de 50, no, es igual, imagínate que sean de 50, ¿ya? Que sean 6 dispositivos, son 6 por 50, 300, ¿verdad? Utilizarían todo el ancho de bus, exactamente, si entran los 3, ya. Entonces, en ese caso se tendría que arbitrar, ¿verdad? Para esos 6 dispositivos. Pero el arbitraje en los libros le enfocan como que solo va entrando uno por uno los dispositivos. Eso era para que lo entiendan más el lector, ¿verdad? Pero la realidad es que en la práctica pueden haber varios dispositivos que tengan como un. Eso depende del ancho de, ¿no? Ya más a ejemplos de eso. Ok, bueno, pero yo voy a explicar como le voy a seguir el libro para que no voy a profundizar en eso que expliqué ahorita, porque eso depende bastante de conocimientos uno también de cuestiones no lo puedo decir, de la sincronización. Si con uno van a verlo, les voy a poner un ejemplo, con uno, es bien difícil, no es difícil, no que es un poco complejo llevar el control de lo que está ocurriendo, no digamos un varios que están ocupando el bus. Ya, ok, tal vez por eso lo hace el libro, pero sí tiene mayor profundidad. El arbitraje, la línea de control clásica del arbitraje, para que haya un árbitro, el árbitro es un microcontrolador, un hardware, dispositivo en hardware, con mucha inteligencia lógica y electrónica, ¿verdad? Para poder gestionar el bus. Entonces, el árbitro va a recibir una solicitud o petición de un dispositivo. Le van a solicitar el bus porque ese dispositivo quiere comenzar a transmitir o recibir datos. Pero para eso tiene que ocupar el bus. Pero primero tiene que solicitarlo. Entonces le envía una señal que se llama bus request, solicitud de bus. Le llega al árbitro, el árbitro le censa la señal y contesta con una señal que se llama concesión de ceder el bus, pues. Digamos que le corresponde cederlo por su prioridad, le corresponde, se lo cede. Y se llama bus grant, concesión o cesión del bus. Se lo concede. Una vez que se lo concede, viene el dispositivo, al solo recibir la señal de concesión, que es una señal eléctrica, el dispositivo envía una señal al árbitro que le dice BASI, que ya lo ocupó el bus, BASI, con Y, ¿ya? Eso ya ocupó el ruido. Ya cuando está insertada la señal BASI y ya el árbitro sabe que el dispositivo está listo para transmitir o para recibir información. Ya empieza a hacer la transferencia, ¿ya? Está listo. Cuando el dispositivo termina de hacer la transferencia, apaga la señal BASI. Al apagarla, ya el árbitro se da cuenta que el dispositivo ya finalizó la transmisión y ya empieza, se continúa gestionando el arbitraje para ver si hay otro que lo necesite, se le pierde y se hace lo mismo y se va. En el caso del libro va uno por uno, ¿ya? Y en el caso del libro va uno por uno, ¿ya? ¿Lo explica así? Ok. Entonces, eso es, ¿va? Hay 3 tipos de líneas de control, ¿verdad? No es en el libro pone así, ¿eh? El libro aparece esta y aparece esta. Escribir en memoria es memorizar, es una línea de control.
hace que el dato del bus se escriba en la locación de memoria direccionada. ¿Pero qué tipo de línea de control es? De operación, de la primera que está a la izquierda en la diapositiva anterior. Es de operación. Y lo mismo que memory read. Hace que el dato de la locación direccionada se sitúe en el bus. Esa es otra línea de operación, ¿verdad? Pero es de operación de memoria. ¿Okay? Esta es, bien, escribir en entrada-salida. Escribir es como cuando, si va a escribir en entrada-salida es out. Si es aislado se pone out. Si es mapeado de memoria se pone write, como lo tiene ahí. Está considerando que es mapeada en memoria él, ¿ya? Si no se pondría out, si fuera aislado. Eso lo vamos a explicar. Voy a salir rápidamente, se explica eso y se lo entiende. Fíjense viendo. Esto está clasificado también en operación, es de las 4. Hace que el dato del bus se transfiera a través del puerto de entrada direccionado, ¿ya? Y también está la otra que es leer de entrada que sea in si es mapeado, ¿ya? Y read si es aislado. Hace que el dato del puerto de entrada y salida direccione hacia tu ende, también es de operación. 4 más 4 de operación. Él no dice que son de operación, pero son de operación y nosotros ya las tenemos calificadas. Ahora bien, llega esta. Leer en entrada y salida, bueno, lo que hemos hecho. Transferencia. Esta de transferencia, ¿bien? Reconocimiento, llama. Si está reconociendo algún dato que se envió o que llegó, quiere decir que es una señal de sincronía. Es una señal que se utiliza en los protocolos asíncronos de comunicación, la de reconocimiento, ACK. Indica que el dato se ha aceptado o se ha situado en el bus, ¿ya? O sea, un dispositivo cuando ve ACK quiere decir que o reconoció una dirección de un dispositivo de entrada-salida, digamos el DMA, o que el dispositivo ya ha situado el dato en el bus. Eso se puede, aunque ready es otra que se utiliza, que también se puede ayudar con eso. Esa es una de sincronía, no es la clasificación del libro. Esta, recuerde que es solicitud de bus, es de arbitraje. Está solicitando a alguien el bus, es de arbitraje. Va a request, ¿ya? Indica que un nodo necesita disponer del control del bus para poder hacer una transferencia. Voy a explicar toda la secuencia que hace. Concesión del bus, entonces recibió el árbitro y le cede el bus, bus run, le concede el bus, es una concesión de bus, es una línea de control de arbitraje también. Indica que se ha cedido el control del bus a un nódulo que lo diga solicitado. ¿Okay? Y solicitud de interrupción. Fíjense bien, las interrupciones, en primer lugar, una interrupción, la palabra lo dice, solicitud de interrupción es porque algún dispositivo o el sistema, ¿verdad? Las interrupciones solo pueden venir de dos lugares, del sistema, de la operación del sistema, o de un dispositivo de entrada-salida, ya. Entonces, el procesador, a través del módulo de entrada-salida, ya sea un procesador de entrada-salida, lo que sea utilizado como móvil, él va a recibir, el módulo le va a generar esa bandera, le dicen bandera de interrupción, digamos, porque sí, eso da el registro de bandera, un registro que se activa en uno cuando hay una interrupción. Entonces, va a ver, la unidad de control lo testea, y cuando ve que está en uno, la bandera quiere decir que es una interrupción. Entonces, ve qué prioridad tiene. Si es de alta prioridad, la atiende, si no, la deja pendiente. Una de alta prioridad podría ser la interrupción de una línea de comunicación de entrada-salida. Eso lo debe defender rápido porque las líneas de comunicación, los datos en serie, son seriales, después se pierden fácilmente si no se atienden por un tiempo, ¿verdad? Prudencial. Entonces, las otras interrupciones son del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema cada cierto tiempo, ya está temporizado en el sistema, realiza ciertos ajustes. Pero cuando él entra, el sistema entra, ¿verdad? No lo hace en modo usuario. Ustedes saben que el modo usuario y el modo supervisor. Entonces entra en modo supervisor en ese momento. Nosotros ni nos damos cuenta, ¿verdad? Está entrando en modo supervisor y está haciendo ajustes pero está haciendo una interrupción al mismo tiempo. Ya. Lo que pasa es que le llega al procesador del sistema, pues el procesador le va a dar lugar porque es del sistema. Vamos, pero sucede. Ese es el otro tipo de interrupción. Nosotros nos vamos a centrar más que todo en las interrupciones del dispositivo de entrada-salida, ¿verdad? Ok. Indica si hay una interrupción pendiente. Eso es lo que indica una solicitud de interrupción y es una señal de control. ¿Cómo se podría clasificar una interrupción? ¿De operación, de sincronía o de arbitraje? No, porque no está arbitrando ningún bus. De operación tampoco, porque no está en una operación de write ni read hacia la entrada, no. Entonces, en la que puede llegar a estar o relacionarse lo más cercano posible, esa es una señal de sincronía. De hecho, las interrupciones están sincronizadas, ¿verdad? Las del sistema, no las de los dispositivos en realidad no. Pero cuando interrumpe un dispositivo de entrada y salida, ¿verdad?
eso es cuando llega la interrupción, el procesador se encarga de sincronizar la respuesta de acuerdo a la prioridad que tenga. Entonces, el procesador se puede clasificar dentro de las áreas de control de sincronismo, las interrupciones, ¿no? Vamos, porque se podría clasificar ahí, aunque muchos se le llaman señal de interrupción. ¿Okay? La interrupción interrumpe, eso cae que el procesador aceptó la interrupción. Esa es una señal de control, de sincronismo. ¿Por qué? Porque le están enviando una solicitud de interrupción y él está respondiendo. Entonces aquí, cuando él responde, nosotros nos fijamos que prácticamente está estableciendo un protocolo de comunicación entre los dos. Al decirle que sí lo acepta, reconoce, dice aquí, reconoce la interrupción, indica que la interrupción se ha aceptado. Cuando le dice que se ha aceptado, quiere decir que la va a ejecutar. Cuando un profesor ejecuta la interrupción o le da lugar, en la memoria hay unos pequeños programitas que se llaman ISR. ISR quiere decir Interruption Software Routine, ¿no? Rutina de interrupción, software de rutina de interrupción, o código de la rutina de interrupción, que son pequeños programitas que son para llevar a cabo la interrupción del dispositivo que la hizo. Corresponde a cada dispositivo. Si no se fuera cada dispositivo, tiene su ISR en la memoria correspondiente. Entonces entra, ejecuta un poquito las instrucciones, ejecuta rápidamente y eso es atender el interrupción. Y luego vuelve al procesador y continúa con su programa normal de usuario. Pero eso tampoco lo podemos percibir, ¿no? ¿Ya? Porque es tan rápido, son pocas instrucciones, las ISR son pequeñas, ¿no? ¿Okay? Eso lo vamos a explicar un poco en entrada salida, ¿ya? Es muy interesante. Hay tantas cosas que explicar también, que ver. Si tuviéramos todo el tiempo, porque ya explicando bien toda esta clase, tiene un montón de fronteras. Tiene fronteras con sistemas operativos, tiene fronteras con redes, tiene fronteras con diseño digital, tiene fronteras con lenguaje simbólico, ¿ya? Y todas esas fronteras nosotros las tocamos. Llegamos a esas fronteras, pero no las usamos, pero tocamos. Cuando ya las tocaba, traí. O sea, hacía la comunicación de ese punto de la frontera con la otra área de estudio, con otra asignatura, y les explicaba cómo se interactúan ahí. Pero bueno, decía, el alumno ahí comprendía por qué realmente esas están relacionadas en esa frontera y por qué ese requisito y la otra son para seguir a continuación todo eso. ¿Ya? Ahí lo entienden en forma técnica, ¿verdad? Porque es así, ¿verdad? En forma, ya. No solo porque llevan una secuencia en la currícula, sino por el contenido, pues, porque en qué lugares se toca. Eso es importante. Hasta ese punto ya me acuerdo que era tanto que les hablaba que un grupo de alumnos me decía, ay, genial, por favor, háganme un favor, por favor. Yo sé que no quiero explicar todo, pero el examen nos va a ir bien. El examen nos va a ir bien. De bastante tiempo, me da a entender que es muy difícil, pero no, es fácil, también es fácil. Reloj es una señal de sincronismo, dijimos, para sincronizar todas las operaciones, cuando es síncrono, no es la operación, ¿ya? Cuando es asíncrono, es un protocolo asíncrono. Ok, y reset es para inicializar todos los modos. No dice en ningún lugar que estas son síncronas. Están yo la estoy cogiendo ahí, dice que es una señal de control y que sirve para eso. Yo ya las clasifiqué y usted ya puede clasificar cada una de estas que aparecieron ahí en una de las tres, ¿ya? No le voy a preguntar en el examen, pero en un enunciado le puede venir algo que relacione y usted debe saber de lo que está hablando para poder resolver el problema. ¿Vamos? Ok. Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí por hoy porque ya es tarde. Nos vamos a quedar aquí. Realmente estamos bien atrasados. Fíjate que yo estaba pensando. Realmente estoy pensando bien en serio. Miren, no se va a preocupar también, más que todo, no sé, ¿verdad? O de repente les va a favorecer. Y realmente yo pensaba el lunes hablarles de cambiar ese examen para la siguiente semana, porque estoy viendo bien ajustado. De verdad, yo pienso terminar martes y miércoles haciendo problemas en pizarra, ya, de los dos, de rendimiento y de buses, ya. Pero aún así, lo miran muy ajustado para que haga el examen el jueves. Estamos. Porque se van a dar cuenta de algunos problemas. Yo, por lo general, yo incluyo el problema de buses, porque los problemas de buses son que yo incluyo son fáciles. Entonces, y si dijeron 4, son 25% seguros. Lo que pasa es que
Si usted no estuvo con un poquito de tiempo, lo que yo explico en la pizarra y lo que expliqué aquí, podría equivocarse en el problema o no puede hacerlo, ya. Pero por cuestiones de tiempo, no puede. Entonces, debido a eso, yo estoy pensando, no sé ustedes, yo trabajaré para la siguiente definitiva, eso sí va. Eso sí que ya el jueves, creo que el jueves comenzaríamos ya con la parte ya de memoria. ¿Estamos? Y el viernes tendríamos de la otra semana una otra, ¿verdad? Siguiendo con memoria, y ya ustedes supone que ya van a tener aparte para estudiar, pues yo solo voy a ocupar 1 hora y media nomás, ¿verdad? Y así, o 1 hora, mejor dicho, de memoria para poder dejarlos que estudien más y va a tener más tiempo para estudiar. ¿Qué dicen ustedes? Vaya, ustedes les preguntan, no les he dicho nada a la otra sección. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están escuchando? Sí, le escuchamos, pero... Sí, lo escuchamos. ¿No? ¿Creo que? Espérese, es que nos da y nos complica otras clases. Es que miren, el examen no solo usted puede hacer el jueves, lo puede hacer el viernes de la próxima semana también, no, para que lo eligen el jueves. Entonces, jueves y viernes no pueden hacer porque los días, pues. Ya, el hecho de que uno elija el jueves, ¿ustedes creen porque eligen el mismo día que van a tener ventaja? No. Ni le pongo diferente el examen tampoco van a tener ventaja. Es más, ustedes pueden tener ventaja porque si le pongo diferente el examen, yo les tengo que tener cierta consideración, porque yo recibí clases de esa hora, trabajaba y todo eso en ese tiempo ya al final de la carrera, y yo les tendría consideración, hasta les podría, no es que les voy a ayudar, pero les puedo poner un examen más accesible. Vamos. Eso estoy diciendo, pues. No sé. Piénselo, el lunes lo vamos a discutir, vamos a discutir eso porque miren, no puede llegar al examen con 2 días antes de haciendo problemas de buses y el siguiente día el examen. Y ve que el tiempo nos mató, esos feriados. Si no hubiera esos feriados, yo tranquilo, estuviera ahorita ya terminado todo, estuviéramos en memoria caché, ya llega adelantado. Pero con el día que nos mataron, pues, ya, nos mataron, pues. No puede ser, una semana de feriado y después otro día, no, hombre. Y dije que que van a terminar antes de no sé qué. Terminamos virtual. Bueno, si terminan virtual, si virtual no le dan caso ahí, con tal que me pongan la fecha de entregar notas, que la pongan más allá también, ojalá que lo hagan así, que el ingreso de notas sea más posterior, que lo pongan virtual, porque ahí sí, no es que les voy a poner más contenido, pero ahí sí los va a llevar más tranquilos, ¿verdad? Y tienen muchas más oportunidades para hacer la clase, muchas más oportunidades, ¿verdad? Vamos, así. Vamos a hablar el lunes mejor, compañeros. Hablamos el lunes ahí frente a frente, ¿verdad? Y ahí nos vamos a poner de acuerdo. Ustedes evalúen, piénsenlo, vayan estudiando hasta aquí a la 33, hasta la 32, porque están explicado, 32. Y piénsenlo bien cada uno de ustedes, analicen bien, vean qué exámenes tienen después de las otras siguientes semanas, si tienen jueves o viernes de la otra semana, no de la siguiente, de la otra, porque la siguiente vamos a estar todavía haciendo problemas de esto, ya. Y eso es lo que no quiero yo, que vayan de un día, que les voy a explicar el problema y vayan el siguiente día a hacer el examen. Vamos, por mucho que lo entienda, ¿verdad? Usted requiere más estudio, requiere un fin de semana más por lo menos, para poder estudiar un poquito más, repasar, que le explique a alguien si no lo entendió, me pregunta a mí si me encuentra por ahí, etcétera, y entonces para ir mejor preparado el examen, ¿verdad? No me importa, yo doy clase el viernes de caché ya, el jueves y viernes de caché ya comienzo, y rápido hacemos eso. Vamos a ver el módulo entonces del día así rápido, y les evalúo solo con caché, para hacerlo más fácil la vida, y el dejamos el tercero, hacer un examen rápido también del procesador, que lo he recortado a más no poder, y para ver lo que es realmente el procesador y el funcionamiento, y tal vez lleguemos a diseñar una unidad de control, lo dudo por el tiempo, pero si es virtual, tal vez podemos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el lunes mejor hablemos el lunes, compañeros. Sí les sugiero que pónganse al día hasta la diapositiva 32 que están ahorita, que revisen lo de rendimiento del libro de Génesis, pero el libro de enfoque cuantitativo, búsquenlo, ahí están los problemas. Ese es el problema que hicimos ayer, hay que hacer una modificación, pero después el enunciado que está. Yo le quise poner bien el enunciado, más bien lo dejé peor, pero ya lo hice otra vez y sí lo dejé bien. ¿Ya?
Entonces, porque los enunciados son terribles. Mire, no hay enunciados de arquitectura, de los libros de arquitectura que usted pueda comprender lo que está pidiendo en un solo realmente. Pero si son malas traducciones también, las traducciones son pésimas traducciones, sobre todo las de Génesis, lo que le hicieron las traducciones de Génesis, de ese, de enfoque cuantitativo, no del otro. La cuarta edición está muy bien traducido, pero el enfoque cuantitativo, que solo una vez fue traducido, fue pésima traducción. De ahí hay que modificar muchas cosas. Ok, entonces, bueno, si no hay preguntas, nos vemos entonces, ya está lista, ¿va? Sí, ya Sí, ¿va? la sacó ahí. Y ya pasa. Ya la descargué, sí, aquí está. Entonces, nos vemos el lunes. Vayan pensándolo bien, analicen su carga académica, sus días de examen. No importa que hagamos el primero hasta que no le digan a nadie también, no nos anden contando nada, que vamos a hacer el primero. No, dejen entre ustedes ahí, estamos. Ya. Todo va a salir bien, no se preocupen, pero tienen indicaciones. Y así, ¿verdad? Podemos salir adelante y aprender, que lo más importante es aprender, ¿verdad? Aunque sea todo esto poquito que estamos explicando, que está súper resumido, pero aprender, a poner atención y aprender y preguntar. Es importante porque ustedes son ingenieros en sistemas, ingenieros computacionales. Eso es algo bastante, ¿verdad? Es la carrera que es el centro de todas las áreas de estudio ahorita. Vamos. Todas las áreas de estudio necesitan de programas y computadoras y todo para poder desarrollarse. Todas las áreas de estudio. No hay área de estudio que no necesite de la computación. No digamos de los ingenieros en sistemas. Entonces ustedes son el centro, y van a quedar ahí. Por más que se desarrolle la tecnología, ustedes van a estar siempre ahí. Podría decir que ustedes son los que van a sobrevivir de todas las áreas de estudio. De ahí la inteligencia artificial se los va a llevar a todos los demás. Ustedes se los van a llevar a todos los demás. Las van a hacer desaparecer. Vamos, es cierto, pero ustedes van a seguir existiendo. Sí, y así lo digo yo, escriban lo que quieren. Ok, entonces, a cualquier nivel que estén, ya a nivel de supercomputadora, a nivel de cuántica o otra que salga, ustedes son los únicos que lo que es computación, en cualquier como le llamen en el futuro, va a ser es lo único que va a existir. Vamos, pues, y van a ver. Ok, claro, bien en otros niveles, ¿verdad? Pero eso va a ser la esencia de eso siempre. Ok, bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces nos vemos el lunes y el lunes sí vamos a discutir y vamos a quedar de acuerdo y procuren tomar decisiones buenas para que todo salga bien. Mi objetivo es explicar bien y que salgan bien, ¿no? Que salgan con buena nota, pues, ya. No que salgan explico bien y salen con bajas notas para que como que había perdido el tiempo. Entonces que salgan bien, yo explico exámenes bien accesibles, pueden preguntar en el examen y todo sale bien si siguen indicaciones, dedícale tiempo al estudio también, ¿verdad? Bueno, les agradezco por la atención, porque es bastante, y nos vemos el lunes, como les dije, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Dale, está bien. Está bien, está bien. Va, pues, cuídense, pues, cuídense. Cheque, Bueno, es- vale. Y así funciona bien, Roxanne, sin las almohadillas.